Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. El día de hoy, nuestra exploración va a abordar uno de los debates morales y filosóficos pues, más profundos y complejos de la humanidad. Y legales también, ¿eh? Y legales totalmente. Vamos a desmenuzar la ética del aborto, el estatus moral de la vida y este tema tan complejo de la autonomía corporal. Es un tema verdaderamente inmenso. Inmenso. Y la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa es fascinante. O sea, hay desde textos de historia médica de la antigua Grecia, teología budista, hasta ensayos fundamentales de bioética moderna. Y proyecciones sobre úteros artificiales que suenan a ciencia ficción, pero ya están aquí. Pero antes de entrar de lleno a los textos, fíjate que es absolutamente necesario establecer una regla fundamental para la conversación de hoy. Claro, fundamental. Queremos aclarar a quienes nos escuchan que los documentos que vamos a analizar hoy, que abarcan desde tratados teológicos hasta jurisprudencia, contienen posturas políticas y morales muy diversas. O sea, posturas tanto de la derecha más conservadora como de la izquierda radical. Exacto, hay de todo. Y queremos enfatizar que esta conversación no toma ningún bando. No respaldamos ninguna postura política. Nuestro objetivo exclusivo es reportar de manera imparcial las ideas contenidas en los textos originales. Justo porque estamos aquí para entender los argumentos que moldean este debate universal, no para dictar conclusiones ni decirle a nadie qué pensar. Exactamente. A ver, vamos a desempacar esto porque, revisando los textos, nos damos cuenta de que este no es un debate que nació ayer en un tribunal. Para entender las posturas actuales, los documentos nos obligan a mirar cómo pensaba la humanidad hace miles de años. Es que la historia lo cambia todo. Lo cambia todo. Históricamente, digamos, la discusión no giraba en torno a leyes constitucionales, sino un concepto médico y metafísico, que era la animación. La famosa animación. Sí. O sea, la gran pregunta era, ¿en qué momento exacto entraba el alma al cuerpo? Y la respuesta a esa pregunta variaba enormemente según la época. Aristóteles, por ejemplo, propuso una teoría súper detallada que llamaba la animación progresiva. ¿Progresiva? Sí, él observaba la naturaleza y concluía que un feto, pues, no recibe un alma humana completa y racional de un solo golpe. La literatura clásica que tenemos aquí muestra que él creía en un desarrollo por etapas. Como escalones, digamos. Exacto. Primero el organismo desarrollaba un alma nutritiva o vegetativa, que es similar a la que tendría una planta, cuya única función pues es crecer. Y luego al desarrollarse más los textos dicen que adquiría un alma sensitiva, como la de los animales, capaz de sentir. Y ya finalmente el texto aristotélico indica que recibía el alma racional, que es la que nos hace propiamente humanos. Pero lo que me voló la cabeza... Los plazos. Los plazos. Lo curioso aquí son los plazos que manejaban basados en la biología tan rudimentaria de su tiempo. Calculaban que esta animación racional ocurría a los 40 días para los fetos masculinos. Y a los 90 días para los femeninos. O sea, es una locura pensar en esa diferencia tan específica. ¿De dónde sacaban esos números? Pues de la observación empírica limitada que tenían. Y esos plazos, fíjate que dictaron gran parte del pensamiento médico durante siglos. De hecho, si saltamos a la Edad Media, vemos cómo la teología occidental adoptó y modificó esta idea. Claro, con Tomás de Aquino. La de Aristóteles, Aquino argumentaba que el alma racional no podía infundirse en un cuerpo que aún no tuviera la materia biológica adecuada para recibirla. O sea, el envase tenía que estar listo. Ándale, el envase. Pragmáticamente esto se vinculaba con el momento de la animación que en la práctica médica de esa época se definía como el instante en que la persona gestante sentía por primera vez los movimientos del feto. Y eso contrasta, pero radicalmente, con la visión teológica que tenemos hoy. Los textos históricos señalan que no fue sino hasta el siglo XIX, o sea, ayer en términos históricos, que la Iglesia Católica estableció formalmente la postura de que la infusión del alma ocurre en el instante exacto de la concepción. Es un cambio de paradigma total. Es una muestra clarísima de cómo los conceptos que hoy parecen inamovibles, intocables, han sufrido transformaciones gigantescas a lo largo de los siglos. Y para no quedarnos solo con la tradición occidental, los documentos de teología oriental que trajimos nos ofrecen una visión completamente distinta. Sí, el budismo. Aquí es donde se pone realmente interesante porque rompe nuestros esquemas. Totalmente.
El budismo aborda el inicio de la vida desde una metafísica que ni siquiera contempla la existencia de un alma permanente o un yo estático, lo que en sánscrito se conoce como el Atman. Y si no hay un alma fija que entra al cuerpo, ¿cómo definen cuándo empieza un individuo? Formaciones mentales y, bueno, fundamentalmente la conciencia misma. O sea, es un ensamblaje continuo. Exacto. Y tradicionalmente los textos budistas sí desalientan el aborto porque interrumpe la progresión natural del karma y el ciclo de renacimientos. Pero sin embargo, al leer el detalle de estos textos, revelan una flexibilidad moral bien particular, porque al no depender de un momento dogmático de infusión del alma, algunos intérpretes argumentan que, sin la conjunción madura de todos esos agregados, solo existe la base biológica de la vida. Claro. Es decir, hay vida celular, pero todavía no se ha formado un individuo en el sentido moral pleno. Y ese salto de lo biológico a lo moral, nos lleva directamente a los textos de la bioética contemporánea, porque cuando la sociedad secular dejó de debatir sobre el alma, empezó a debatir sobre el concepto de persona. ¿Qué es una persona? Exacto. Y aquí tenemos el ensayo seminal de la filósofa Marianne Warren. Ella hace una distinción que es casi quirúrgica. Ella sostiene que pertenecer a la especie humana a nivel genético no es garantía de pertenecer a la comunidad moral de las personas. Warren establece 5 criterios y son muy estrictos para definir qué constituye a una persona moral. Menciona la conciencia de objetos y eventos, la capacidad de razonamiento para resolver problemas complejos, la actividad automotivada, la capacidad de comunicarse y finalmente la autoconciencia. Que son un montón de requisitos. Sí, y su conclusión lógica es que dado que un feto en sus etapas tempranas no cumple con ninguno de estos criterios, biológicamente es humano, pero moralmente no tiene el estatus de persona. Pero Warren sabe que le van a reclamar algo obvio, ¿no? ¿Qué pasa con el potencial? El argumento del potencial, claro. Porque un feto temprano no tiene esas capacidades hoy, pero tiene el potencial de desarrollarlas. Y para desarmar ese argumento, Warren plantea un experimento mental que a mí me parece fascinante, diseñado para aislar esta idea de potencialidad y llevarla al extremo. El del astronauta. A ver, imaginemos esto. Supongamos que un astronauta o un explorador espacial cae en manos de una civilización alienígena. Y estos alienígenas tienen una tecnología rarísima que les permiten tomar las células de este astronauta, desintegrar su cuerpo y usar ese material genético para cultivar 100.000 clones humanos perfectos. 100.000 personas potenciales. Exacto. Si el explorador logra escapar, inevitablemente va a privar de la vida a esas 100.000 personas potenciales. Y la pregunta que lanza Warren es si el astronauta tiene la obligación moral de sacrificar su propia vida actual para permitir que esos 100.000 seres existan. Y su respuesta, y creo que la intuición de casi todos al leerlo, es un no rotundo. Por supuesto que no. El astronauta tiene todo el derecho de escapar, porque los derechos de un individuo real y existente siempre van a superar y anular los derechos de cualquier cantidad de entidades potenciales. Ese experimento ilustra muy bien esto de la primacía del presente sobre el potencial. Pero aquí es donde entra otro filósofo, Don Marquis, y la verdad hace un verdadero jaque mate metodológico a todo este debate. Lo fascinante aquí es el truco que usa Marquis. Él le pide al lector olvidar por completo la etiqueta de persona. Él dice, a ver, debatir si un feto cumple con los 5 criterios de Warren es un callejón sin salida. Totalmente. Marquis cambia el enfoque de la víctima a la acción misma. Él pregunta por qué consideramos que matar a un ser humano adulto, como cualquiera de nosotros, es uno de los peores crímenes posibles. Y su respuesta no tiene nada que ver con nuestro estatus biológico de hoy. Él argumenta que matar es inherentemente malo porque le roba a la víctima un futuro con valor. Y le arrebata las experiencias. Todo, o sea, los proyectos, las relaciones, las alegrías que habría llegado a tener. Entonces, si aplicamos esa lógica de Marquis al debate del aborto, la conclusión es súper contundente. Sí, porque independientemente de si el feto tiene conciencia hoy o de si califica como persona bajo algún criterio metafísico, abortar es moralmente incorrecto porque le priva de un futuro como el nuestro.
Y es un argumento que logró sacudir a toda la bioética secular, porque logra defender una postura contraria al aborto sin recurrir a un solo dogma religioso. Es pura lógica secular. Pero la literatura bioética no se queda callada ahí. Los defensores de la autonomía corporal leyeron a Marquis y plantearon un nuevo escenario. A ver, Dijeron, ok, concedamos por el bien del debate que el feto es una persona moral completa con un derecho absoluto a la vida desde el día 1. ¿Resuelve eso el dilema? Y Judith Jarvis Thomson, en uno de los textos más famosos del siglo XX, argumenta que no lo resuelve en lo absoluto. Para nada. ella introduce la analogía del violinista famoso, y esto cambia completamente el eje de la conversación. Pasamos del derecho a la vida al derecho sobre el propio cuerpo. Cuéntales la historia, porque es buenísima. A ver, imaginemos el caso de una persona común y corriente que una noche es anestesiada y secuestrada. Al despertar en una cama de hospital, descubre que su sistema circulatorio ha sido conectado mediante tubos al cuerpo de un violinista famosísimo. Y resulta que el músico padece una enfermedad renal fatal y esta persona que secuestraron era la única en el mundo con el tipo de sangre exacto para poder filtrar sus toxinas. ¡Qué mala suerte! Sí, pésima. Y los médicos del hospital le informan que el violinista necesita estar conectado a sus riñones durante exactamente 9 meses para curarse. Si esta persona decide desconectar los tubos antes de ese tiempo, el violinista morirá inevitablemente. Y la genialidad del argumento de Thomson radica en cómo separa los conceptos. Porque claro, por supuesto que el violinista es una persona y tiene pleno derecho a la vida. Pero ¿acaso ese derecho a la vida incluye el derecho a utilizar los riñones de otra persona sin su consentimiento? Thomson sostiene que desconectarse de la máquina podría considerarse, pues, una falta de caridad extraordinaria, pero de ninguna manera constituye un asesinato injusto, porque nadie tiene la obligación moral o legal de ceder su cuerpo como soporte vital para otro individuo. Esa distinción se volvió un pilar en el derecho reproductivo. O sea, el derecho a la vida no equivale a tener un derecho irrestricto a usar el cuerpo de un tercero. Y para abordar ese contraargumento que siempre sale de que, bueno, en un embarazo a menudo hay una actividad sexual previa y voluntaria, Thomson propone otra analogía loquísima, las personas semilla. Las semillas flotantes. Imagínate que en este mundo existen esporas con forma humana flotando en el aire. Y si una de estas semillas entra por tu ventana y cae en la alfombra, germinará y se convertirá en una persona que necesitará vivir en esa casa. Para evitarlo, los dueños de la casa instalan mosquiteros de la más alta tecnología en todas sus ventanas. Toman la precaución sabiendo que hay un margen de error mínimo. Exacto. Pero un día, por un defecto de fábrica imperceptible, un mosquitero falla. Una semilla entra y echa raíces en la sala. Y lo que Thomson argumenta es que el simple hecho de haber abierto la ventana sabiendo que existía un riesgo microscópico de fallo en el mosquitero no otorga a esa persona semilla el derecho a ocupar la casa. Es una forma de ilustrar cómo el fallo involuntario de un anticonceptivo no se traduce automáticamente en un contrato de responsabilidad biológica ilimitada. Y la filósofa Margaret Olivia Little lleva este concepto de los límites corporales a un nivel mucho más profundo. Ella señala que ver la gestación simplemente como un préstamo de órganos a lo Thomson, pues no captura la verdadera naturaleza del embarazo. Se queda corto. Sí, porque gestar no es solo ceder una habitación o un riñón. Es una intimidad biológica, hormonal y psicológica súper profunda. Y para explicar la magnitud de obligar a alguien a esa intimidad, Little propone pensar en el novio perfecto. El famoso novio perfecto. Imaginemos a un candidato esposo que reúne todas las virtudes posibles. Es amable, es estable, solucionaría los problemas económicos de la familia, haría muchísimo bien a la comunidad. O sea, sería una unión utilitariamente impecable. El partido ideal. Pero nadie en nuestra sociedad aceptaría que el Estado obligue a una mujer a casarse con él si ella no lo desea. Forzar a alguien a aceptar la intimidad extrema y transformadora de la gestación contra su voluntad se percibe en esta literatura como una violación absoluta de los límites personales. Llegados a este punto, con tantos escenarios imaginarios extraterrestres y violinistas, algunos de los documentos que revisamos sugieren que la bioética se volvió demasiado abstracta, como muy parecida a un tribunal de abogados buscando vacíos legales.
Exacto, muy fría. Y ahí es donde la filósofa Rosalind Hursthouse decide cambiar por completo las reglas del juego e introduce la ética de la virtud en el debate. Porque todo esto suena muy legal, pero ¿qué significa en la vida real? Hursthouse nos pide dejar de lado estas obsesiones legales sobre quién tiene derecho a qué y empezar a pensar en qué tipo de seres humanos estamos construyendo con nuestras decisiones. El carácter. El carácter. Ella argumenta que centrarse únicamente en el estatus moral del feto o en los derechos de autonomía es una ceguera moral que ignora los hechos biológicos fundamentales de la reproducción. Para ella, la pregunta clave no es ¿tengo el derecho constitucional a hacer esto?, sino ¿qué revela esta decisión sobre mi carácter moral? Aterriza el debate de golpe. Hursthouse sostiene que el embarazo no es un proceso trivial, como ir a cortarse el pelo. Es una condición biológica ligada a la creación de vida, y por lo tanto es intrínsecamente valiosa. Y bajo su marco filosófico, elegir un aborto por razones superficiales como no querer posponer unas vacaciones demostraría un carácter vicioso, egoísta o muy inmaduro. Pero ojo, porque la ética de la virtud es sumamente pragmática frente al mundo real. Sí, no es extremista. Hursthouse reconoce que si una persona decide abortar, porque el embarazo destruiría proyectos vitales responsables, o porque reconoce que carece de la madurez o los recursos para ofrecer un entorno amoroso a un niño, ese acto no nace de la frivolidad. Al contrario. Puede ser la expresión de una profunda sabiduría práctica y una madurez moral. Si conectamos esto con el panorama general, esa forma de matizar el debate resuena muchísimo con la teoría legal de Ronald Dworkin en su libro Life's Dominion. Un texto clave. Dworkin intenta explicar por qué este tema genera pasiones tan incontrolables en ambos lados, y su diagnóstico es brillante. Él dice que la mayoría de las personas, sin darse cuenta, no están discutiendo sobre si un embrión cumple con los requisitos legales para ser considerado un ciudadano. Ese es el terreno derivado que él le llama. Exacto. Él sugiere que el verdadero choque volcánico del debate ocurre en los terrenos desprendidos, en el terreno del valor sagrado o intrínseco de la vida. O sea, la convicción de que la vida humana en sí misma tiene un valor monumental independientemente de las leyes. Y Dworkin explica que la sociedad valora la vida de dos formas que a menudo chocan. La primera es la creación biológica natural. El milagro. Ese asombro ante el milagro ciego de la genética, la evolución celular. Y la segunda fuente es la inversión humana, que se refiere a todo el cuidado, educación, recursos emocionales que se vierten sobre una persona a medida que crece. Y el conflicto estalla porque las personas priorizan estas fuentes de manera diferente. Para quienes coloquen el peso máximo en el milagro de la creación biológica, detener intencionalmente un embarazo es el peor insulto imaginable a la santidad de la vida. Pero para aquellos que priorizan la inversión humana, la aritmética moral se invierte. Desde esta perspectiva resulta mucho más destructivo truncar el futuro de una adolescente embarazada, que ya representa 15 años de intensísima inversión humana, social y educativa, solo para proteger a un embrión temprano cuya única inversión hasta el momento es puramente biológica. Y Dworkin subraya que este desacuerdo profundo opera casi en el mismo nivel que una creencia religiosa, incluso entre personas seculares. Y por eso aboga porque el Estado aplique un principio de tolerancia máxima, permitiendo que cada individuo resuelva este conflicto íntimo según su propia conciencia. Sin coerción legal. Y hablando de las realidades del individuo frente al Estado, hay un bloque final de documentos que critica severamente toda esta conversación secular por ser demasiado teórica. Sí, nos bajan a la realidad de golpe. Me refiero al movimiento de justicia reproductiva fundado en los años 90 por colectivos de mujeres afrodescendientes en Estados Unidos como Sister Song. Argumentan que enfocarse exclusivamente en dilemas bioéticos se queda trágicamente corto. El marco de la justicia reproductiva va más allá del aborto. Nos advierte que un enfoque limitado a lo legal invisibiliza barreras de clase, racismo sistémico y pobreza. Las verdaderas barreras. Claro, establece que la autonomía exige también el derecho a tener hijos y el derecho a criarlos en entornos seguros, libres de violencia y con acceso a salud pública. Porque no puede existir una verdadera libertad filosófica o autonomía corporal si el entorno económico acorrala a la persona hacia decisiones desesperadas.
O sea, te obligan las circunstancias. Y esa intersección entre la realidad material y las posibilidades del cuerpo nos lleva finalmente a los ensayos más contemporáneos de nuestra selección, aquellos que exploran cómo la biotecnología podría alterar por completo las reglas. La ectogénesis, los úteros artificiales. Todo el dilema de Thompson del violinista asume que la gestación humana es insustituible, pero los textos jurídicos analizan qué pasa si la ectogénesis se vuelve realidad. Es un giro de ciencia ficción. ¿Qué pasa si la tecnología permite extraer un feto temprano de manera segura y gestarlo fuera en una incubadora artificial? Quien no desea estar embarazada recupera de inmediato su autonomía corporal sin que el feto pierda la vida. Esto plantea una pregunta importantísima. A primera vista parece la solución perfecta, pero los analistas legales señalan que esta tecnología solo reemplazará un dilema por otro. Si el feto es transferido y nace la persona que solicitó el aborto, se convierte legalmente en madre o padre biológico contra su voluntad. Claro, pierdes el derecho a no tener descendencia. Pasamos de debatir el derecho a rechazar el uso del propio cuerpo a debatir si existe un derecho fundamental a decidir sobre la muerte del feto para no tener descendencia genética circulando en el mundo. Además, hay una implicación súper perturbadora. Si la tecnología existe, ¿podría el Estado obligar a una mujer a someterse a una cesárea forzada simplemente para salvaguardar la vida del feto y pasarlo a la máquina? La jurisprudencia argumenta que forzar tal intervención violaría profundamente principios legales como la ley del buen samaritano. En ninguna sociedad se obliga a un ciudadano a donar un órgano o someterse a cirugías invasivas para salvar la vida de otra persona, ni siquiera de su propio hijo nacido. Exigir ese nivel de sacrificio coercitivo se consideraría profundamente misógino y discriminatorio. ¡Qué bárbaro! Es un recorrido abrumador. Lo es. Esta inmersión nos ha llevado desde la antigua Grecia y el alma en Aristóteles, pasando por la conciencia budista, los violinistas cautivos, hasta chocar con el racismo sistémico y los úteros artificiales. Si algo nos enseñan estos textos, es que la ética nos exige pensar en grises, abandonar el blanco y negro. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea construida sobre este material. Si los úteros artificiales logran separar por completo la reproducción de la biología humana en el futuro, ¿cómo redefinirá eso nuestra comprensión del valor intrínseco de la que hablaba Dworkin? Si nadie tiene que gestar, ¿se convertirá la creación de la vida en una simple transacción técnica? ¿O elevará el valor de la inversión humana a su máxima expresión? ¡Qué pensamiento tan provocador! Nos deja muchísimo para analizar. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de nuestra inmersión de hoy encendió una nueva chispa en su mente, compartan esta conversación y acompáñenos en nuestro próximo análisis. Hasta entonces, sigan cuestionando.